No es fácil ser un joven cristiano cuando la batalla más grande está dentro de tu propia casa. ¿Cómo es posible que vayas a dejar el trabajo por la iglesia? ¿Qué te ha metido en la cabeza? Que el dinero es lo más importante, tú estás joven, tienes que trabajar, progresar, no dejar de estudiar. ¿Qué sucede cuando Dios transforma a un joven, pero su familia no cree en ese cambio? Y cada día se convierte en una batalla por permanecer firme. Cuando yo tomé esa decisión, toda mi familia, hasta mis hermanos que casi nunca opinaban, se levantaron. Me dijeron, no eres un ejemplo para nosotros, y etcétera de cosas. Hablaremos de una batalla espiritual silenciosa, la que se libra dentro del hogar. Es decir, ¿por qué mucho vas a la iglesia? ¿Cuál es la importancia de congregarte siempre? Siendo joven, estás perdiendo tu tiempo. A veces, la batalla espiritual no es contra el mundo, es contra la incomprensión de quienes más amas. Porque a pesar de que yo ya estaba convertido y demás, habían ciertas cosas en casa pues, que de un momento a otro pues, no se pueden cambiar. Llegaba a mi casa y pues ese tipo de roces con mi familia y demás no cesaban todavía por parte de mi familia hacia mí, porque muchas veces me preguntaban cosas o decían cosas de mí y demás y yo me sentía mal. Conocerá la historia de un joven cuya fe fue probada no afuera, sino dentro de su casa. Bienvenidos a Batallas Espirituales. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Batallas Espirituales, este video podcast de Betel Televisión, donde estamos escuchando y compartiendo con todos ustedes aquellas batallas espirituales que atravesamos como cristianos. Para el día de hoy nos acompaña Sebastián, que nos va a contar aquella travesía que el Señor le permitió atravesar cuando él recibe a Cristo en su corazón, pero en este proceso su familia no le creyó. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a todos, también los que nos están sintonizando en esta hora. De verdad que me siento muy contento, agradecido también con todos por la invitación. Y bueno, esperemos que sea el Señor, ¿no?, aquí hablando a través de este testimonio que es para la gloria y la honra del Señor. Así es, Sebastián. Y cuéntame, ¿cómo fue ese momento de tu conversión? ¿El Señor obró en tu vida? ¿Viste el cambio inmediato? ¿Pero qué pasó con tu familia? ¿Por qué no te creyó? Bueno, yo, como le comenté, pues, ¿no?, fuera de cámaras, vengo de una familia que no es creyente y durante mucho tiempo yo también pues no lo fui. Sí conocía la palabra del Señor desde muy joven, desde los 12 años hasta los 17 estuve buscando de las cosas de Dios por mi hermano mayor. Okay. A él le inculcaron la palabra, mis padres permitieron que mi hermano también me inculcara la palabra. Y es en ese momento donde me lleva a la iglesia. Me dice, hermano, acompáñame, vamos a la iglesia para que conozca la palabra de Dios. Y pasó un proceso de los 13 hasta los 17 años aproximadamente, donde yo buscaba a Dios, pero llegó un momento donde yo me aparté. Y es ahí, en ese entonces donde yo me aparto, que pues mi actitud cambia radicalmente. ¿Hacia tu familia? Hacia mi familia. Anteriormente pues no era quizás tampoco un joven, un chico ejemplar, ¿no? Pero ya desde los 17 hasta los 21 años pues mi actitud hacia mi familia sobre todo quizás fue un poco más arisca de lo habitual. Entonces cuando el Señor entra en mi vida, el Señor entra en mi corazón, me da una experiencia que ya más adelante lo voy a detallar. Es ahí donde pues mi familia, al ver el cambio quizás repentino, brusco, por la falta de comunicación también que había pues con ellos, lo notan como algo raro, algo sospechoso. Porque en ese entonces, vamos a poner un poco en contexto, yo era un joven que quizás no compartía tanto con mi familia como quizás ahora, ¿no? ¿Por qué no compartías mucho tiempo? Me sentía muy solo. Era el joven rebelde que creía, ¿no?, que podía hacer todo lo que se propusiera. Quizás no tanto en el buen sentido de la palabra, pero no compartía tanto con mi familia porque era muy sobreprotectora conmigo. Entonces todo eso me afectaba. La sobreprotección, la rebeldía, la falta de confianza, todo ello llevó a que no tenga la confianza necesaria para hablar con mi familia, y eso haga pues de que mi familia no confiara tanto en mí al momento de mi conversión. Fue un proceso para mí duro porque yo dije, bueno, ahora estoy buscando de Dios. Dios ya cambió mi vida, cambió mi corazón y es el momento donde yo sé que mi familia ahora sí, pues no, va a venir con los brazos abiertos. Van a estar alegres. Estar alegre, por fin, Sebastián, sí, gloria a Dios. Pero fue todo lo contrario. Quizás el rechazo aumentó. Quizás te comenzaron la incertidumbre. Claro,
¿Cuestionar un poco? El cuestionamiento, todo ello, la duda más que todo, y el temor, creo, sobre todo de parte de mi familia. ¿Por qué temor? Porque yo había sido un joven muy, como te comenté, ¿no? Un joven muy rebelde, un joven que quizás se dejaba llevar demasiado por influencias de terceros. Entonces, aparecía quizás una moda, un grupo o algo, y automáticamente yo me dejaba llevar por el pensamiento de esas personas. Ok, te ibas ahí con la corriente. Me iba con la corriente, claro. Entonces, le seguía la corriente a todo el mundo. Y mis padres tomaron eso muchas veces como algo muy peligroso de parte mía, porque por esa razón también eran muy sobreprotectores. No voy a hacer que alguien le induzca mal, que alguien le diga las cosas como no son. ¿Pensaron entonces que alguien te había jalado a la iglesia, que te había metido cosas a la cabeza, Claro, y que por eso seguías? Sí, algo así, algo así. O sea, era como si me estuvieran tratando de convencer de algo, ¿no? Entonces mis padres lo tomaron como un convencimiento, más que como una fe viva mía, como una convicción mía, con un testimonio personal con Dios directamente. Lo tomaron más ellos como un engaño, como algo que me habían simplemente convencido de una idea y que por esa razón estaba nuevamente buscando de Dios. ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste? Bueno, retomamos un poquito, sí. ¿ven? Hacia atrás. Como te comenté, desde los 12 hasta los 13 años yo había buscado de Dios. Buscado el saber si Dios verdaderamente existía. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a la iglesia desde muy joven, siempre veía hermanos que participaban. Yo estaba en la sociedad de adolescentes. Mi hermano me llamaba, a pesar que tenía 12 años, me decía, no, muy chiquito, me decían. Pero igual, tú querías seguir yo quería estar ahí, más que por mi hermano, también es porque yo decía, pues, veo a jóvenes más grandes, más centrados, quizás, y quizás mi pensamiento desde muy joven era eso, ¿no? ¿Te sentías un poco mayor a tu corta edad? Sí, me sentía un poco mayor a mi corta edad, para ser sinceros, y pues yo quería aprender, ¿no? Aprender qué era buscar de Dios. Me habían dicho, tienes que buscar de Dios, tienes que tener una experiencia con Dios. Una vez mi maestro adolescente me dijo eso, busca tener una experiencia con Dios. ¿Qué será tener una experiencia con Dios? Es ahí donde yo empiezo a buscar. Pero mientras que yo buscaba, yo también observaba. Veía hermanos que se quebrantaban, que oraban, que clamaban al Señor, que glorificaban el nombre de Dios. Propio estar uno en la presencia de Dios. Exacto, sí, uno estaba en la presencia de Dios, se quebrantaba, danzaban en el Espíritu, y gloria a Dios por eso ahora. Pero ¿tú qué pensabas en ese momento? Yo decía, ¿qué está pasando? Decía, no, yo tenía temor, pero más que temor también sentía como que me sentía confundido. Me sentía confundido porque yo personalmente no sabía por dónde iniciar. ¿Cuál es el primer paso para buscar de Dios como joven, ¿no? Quizás muchos jóvenes se preguntan eso hoy en día. ¿Cómo puedo yo iniciar a buscar de Dios? En mi experiencia, no hay una forma exacta para buscar de Dios. Pero uno tiene que iniciar con la palabra, orando, alabando a Dios, dándole libertad para que Dios pueda ser reflejado y pueda ser, pues, mostrado en nuestra vida, no revelado en nuestra vida. Entonces, donde yo me doy cuenta que dije, lo primero que tengo que hacer, oración. Empezaba a orar, a buscar de Dios, pero no pasaba nada. Había más problemas en casa, había más discusiones, siendo aún todavía no creyente en mi totalidad, buscando todavía de joven. Es donde yo quizás, Dios ahí me prueba con la paciencia. Me hace sentir, ¿no?, que era un proceso largo. Pasaron 5 años, de los 13 hasta los 18 años aproximadamente. 12 y medio, 17, 18 años aproximadamente. Entonces, buen tramo de paciencia del Señor perfeccionando en ti. Sí, verdad que sí. Entonces, y es ahí donde yo siento ahora, hoy en día, que ese fue un proceso, porque yo sé que Dios sabía que en ese entonces yo no era nada paciente. Yo era del que hacía algo y todo lo quería recibir rápido, al momento. Y es donde quizás humanamente yo me debilité. No resistí la prueba, Entonces yo dije, esto no es para mí. No tengo una experiencia. Ciertamente yo quizás si lloro o hago algo o me quebranto es porque, bueno, la emoción del momento. El emocionalismo. Me acordaba, yo para llorar en ese entonces me acuerdo de que yo me pensaba en cosas tristes. Decía, de seguro así me acerco más a Dios, pensaba. Pero pues estaba equivocado. Me aparté de Dios porque mi hermano también lo hizo, lamentablemente, por los estudios. Entonces yo dije, bueno, si a él le va bien, entre comillas, quizás a mí también me puede ir bien. Pensamiento erróneo que algunos tienen. ¿Por qué? Porque la palabra también lo dice, pues. Aquel que confía en el hombre, pues no le va a ir nada bien. Porque mi mirada estaba puesta en mi ejemplo, en mi casa, al buscar de Dios, que era solamente mi hermano el único que buscaba. Entonces mi hermano se va, entonces yo dije, pues si mi hermano es mi ejemplo, yo tengo que seguir su ejemplo y no me va a ir mal, pensé yo. Me fui, pero Dios ahí tenía otros planes conmigo.
Yo estaba trabajando, pasaron 3 años, 18, 19, 20, 21 años. A los 21 años, cerca del mes de marzo, abril más o menos, yo estoy regresando del trabajo. Estoy regresando del trabajo y siempre, justo como Dios pone las cosas, cada vez que yo cruzaba por el templo era porque justo era el camino para ir a mi casa. Era ya culto de la noche. Un día, si me equivoco, jueves, miércoles, más o menos por ahí. Entonces el hermano me invita. Un hermano me invita, me cruzo con él. ¿Y pasaste? Y no. Ay, ¿qué pasó? No pasé. Yo quería pasar. O sea, había algo que me decía sí, pero había un ataque en la mente. Un ataque del enemigo, Señor reprenda, que me hizo decir, ¿para qué vas a ir tanto tiempo y vas a ir hipócritamente otra vez a buscar de Dios? Y entonces con ese temor yo le dije, sí voy a ir, le dije, hermano, vaya adelantándose, yo ahorita lo acompaño. Y el hermano me dijo, ya, venga, te esperamos. Se fue. Cuando él se va, espero que entre y me doy media vuelta y voy para mi casa. Normalmente ya para ese entonces, el yo ya no haber buscado de Dios, ¿qué había pasado conmigo? Que yo ya no tenía remordimiento, no tenía nada. Hacía ese tipo de cosas para evitar buscar de Dios sin sentirme mal, de ninguna manera. Llegué a mi casa. 10, 11 de la noche, yo normalmente me fui a descansar, pero pasó algo en ese entonces. Me sentí mal, me sentí como, no solo por haberle mentido al hermano, sino porque algo me decía, yo tenía una oportunidad de poder buscar de Dios. Y algo me decía, algo, no sé por qué algo dentro de mí, yo sentía que era el Señor hablando en mi corazón, que me decía, tú por mucho tiempo, me hizo recordar, me trasladó ese pensamiento, me dijo, tú por mucho tiempo te has apartado de Dios porque no has tenido una experiencia. ¿Qué evita de que esta oportunidad que te ha abierto no te dé esa experiencia? ¿Qué evita? O sea, ¿qué impide que Dios te dé esa experiencia? Justo en esa oportunidad que el hermano me había momento dado. que te y algo estaba... me decía, ¿por qué le dijiste al hermano que ibas a ir y no fuiste? Estuve en ese momento con Dios. Era yo con Dios. Pero no sabía exactamente qué era Dios hablándome. Yo decía, pero es mi conciencia. Si eso ya no me remuerde, ¿por qué me siento así? Llegó las 12, la 1, las 2, 2:30, casi las 3 de la mañana. Y ¿Seguía despierto tú? Seguía despierto, tratando de conciliar el sueño. A pesar de que había regresado tarde del trabajo, cansado del trabajo, yo decía, bueno, con este cansancio yo duermo seco, duermo. Pero la verdad que no. ¿Cómo es Dios, no? Dando esas oportunidades a uno. La verdad que Dios es muy bueno, es muy misericordioso y yo estoy de verdad muy agradecido con Dios. O sea, la razón por la que nosotros como cristianos, haciendo un paréntesis, le servimos a Dios por el agradecimiento, la gratitud que tenemos a Él. Dios ha hecho 1001 cosas por nosotros y cosas inimaginables que uno piensa, verdaderamente Dios me ama. Pues hay mucha gente que duda todavía si Dios nos ama. Pero cuando uno se pone a pensar, a analizar y a ver cómo Dios hasta el día de hoy tiene misericordia de nosotros. Y un pastor una vez me dijo, si nosotros estamos vivos hasta el día de hoy, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Siendo cristianos o no siendo cristianos, quizás hay un joven ahorita que quizás esté viendo y entiende por qué y se queja muchas veces, ¿por qué sigo vivo y pasando pruebas? Si Dios me amara no me diría pasar por eso. Pero es todo lo contrario, que si Dios permite que estemos vivos, permite que todavía estemos aquí en este mundo, es por su misericordia. Es porque tiene misericordia. Entonces, en ese entonces yo dije, me acordé de orar. Dije, voy a orar porque necesito dormir. Ese era mi motivo. Solamente para conciliar el sueño nada más. Conciliar el sueño nada más quería yo. Y decía, quiero dormir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me acordé de un hermano, me dijo, ora a las 3 de la mañana porque Dios ahí te puede hablar. Y dije, bueno, Dios me puede hablar, sí, pero yo quiero dormir. Ese era mi objetivo. Pero cuán grandes son mayores los planes de Dios, ¿no? Entonces, ciertamente oré y a los 5 o 6 minutos de oración, Dios me da el sueño, me hace conciliar el sueño. Yo dije, gracias, Señor, ya estoy sintiendo sueño. Pero ciertamente cuando yo dormí, pasó algo muy bonito, una experiencia muy bonita, que eso marcó mi vida para siempre. Tuve un sueño. Esa fue mi primera experiencia con Dios. Después de tantos años de haber pedido, cuando yo me alejo, Dios me dice, esta es la oportunidad que te voy a dar. Te digo una, ahora voy a tener misericordia, te voy a dar una más. A pesar de que rechazaste esta invitación, te voy a dar una más. Es ahí donde Dios habla a mi corazón en el sueño. Yo estaba en la iglesia, sentado en la primera fila, no había nadie, estaba todo vacío. Y el altar también estaba vacío, no había pastor, no había nadie. Y una luz sobre el altar. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo acá? Si Dios sabe que yo no quiero venir al templo. En sueños te tuvo que llevar. Hasta en sueños me tuvo que llevar. Y yo estaba sentado y esperando a ver qué es lo que sucede, porque sentía tenía el sentir hasta en el sueño de querer salir de ahí por vergüenza. Entonces sentí que alguien posa su mano en mi hombro izquierdo. Qué pero yo no vi su rostro, no volteé a ver qué mano era, nada.
Simplemente sentí una mano, pero esa mano que sentí era una mano de cariño, de amor, de compasión, te he estado esperando, de hace cuánto tiempo. Uy, qué bonito. Y de verdad que a veces genera un poquito de esa sensación cuando lo cuento a detalle. El Señor en ese entonces me dice, grandes cosas vienen para ti, pero sígueme y sírveme. Simplemente por decirme esas cosas, yo me desperté llorando, me desperté quizás agradecido con Dios o impactado de qué es lo que había pasado en ese momento. Y es ahí donde yo dije, verdaderamente esto es algo que no me pasa todos los días. Y mi reacción quizás no fue decir, no, Dios, es Dios o Dios hablándome. Yo dije, ¿por qué estoy soñando esto? Y es donde yo decido volver a buscar de Dios, volver a la casa del Señor. No fue fácil después de ese sueño porque venían los ataques. Pasó casi un mes de que yo tuve ese sueño y dudé aún así de volver o no volver a buscar de Dios. Es ahí donde tomé la valentía de decir, si yo sigo que deje pasando el tiempo, o sea, si permito que el tiempo siga pasando, yo ya no voy a volver a buscar de Dios. Y es ahí donde dije, me armé de valor y dije, Señor, ayúdame por favor a buscar de ti. Y yo no conocía, para eso yo no conocía al pastor que estaba en Independencia en ese entonces. Y yo llegué al templo un día. Me acuerdo que ese día sí, me acuerdo que era culto de jóvenes. Tomaste tu victoria en ese momento. Y llegué, me senté al último, avergonzado, quizás nadie me vea. Y yo veo que el pastor sube a predicar. Y justo llegué para la predica, el pastor predica. Estaba predicando. Quizás yo no mucho tomaba atención al mensaje, porque era después de mucho tiempo que había ido, pero algo sí me llamó la atención cuando el pastor dijo, de hace mucho tiempo yo te he estado llamando. Hace mucho tiempo yo te sabía, pero ten en cuenta algo, que esta puede ser la última oportunidad que te estoy dando. Y lo habló de parte de Dios. O sea, yo no conocía al pastor en aquel entonces. El pastor tampoco no me conocía. No había escuchado nunca del pastor, ni su voz, ni una prédica del pastor. Y el pastor dice, cuando dice eso de que ya es la última oportunidad que el Señor me puede estar dando, su voz se me hizo muy familiar. Y eso que había pasado un mes del sueño que había tenido. Se me hizo muy familiar. Y cuando dice, esta es la última oportunidad que te puede estar dando, busca de Él, busca de Dios. Acércate a Dios. En el altar te estoy esperando, dijo ese. No me digas que era la misma voz que habías escuchado en sueños. Y era la misma voz que el Señor me había hecho escuchar en sueños. Después de un mes, uno normal cuando es un sueño cualquiera, ¿no? Uno pues dice, no, es un sueño y no reconoce el que es el sueño. Pero exactamente era la misma voz del pastor con la que tuve en el sueño. Y es cierto que un pastor más adelante me dijo, es muy cierto cuando los pastores o el Señor pone a pastores, el Señor pone líderes, pone a alguien adelante a predicar sus palabras, son ángeles que el Señor envía. Y muchos pueden decir, no, es un sueño cualquiera, pero son testimonios vivos. Es un testimonio vivo que yo personalmente, una experiencia tanto en sueño y la confirmación en la vida real, vamos a decirlo así, que el Señor tenía un plan. Y la confirmación fue ese día. Y el Señor me lo reconfirmó y me lo reconfirmó porque todo el mes que estuve yendo, todo el mes, sin faltar ni un solo día, de los días que pude ir, que era doctrina, días de jóvenes y demás, todos los días había un mensaje para mí. Todos los días. Pasaba algo en mi casa, llegaba, decía, Señor, háblame. Y el mensaje quizás no se tornaba en ese mensaje, muchas veces. Pero llegaba un punto donde el pastor, la prédica se salía a otro ámbito, a otro contexto, y hablaban acerca de eso. Y tenías esa respuesta. Y tenía esa respuesta de parte y me quebrantaba detrás. Y yo me seguía sentando atrás, pero me quebrantaba. El mensaje llegaba hasta mi corazón. Porque, ¿qué es lo bueno de todo eso? Y que como cuando un joven no va a buscar de Dios, dice, Señor, háblame. Dios verdaderamente lo hace. Quizá la prédica no trata de eso, pero Dios encamina al pastor, Dios encamina al predicador y lo hace llegar hasta ese punto. Y es ahí donde yo verdaderamente busco de Dios y mi familia dice, algo anda mal. Y ahí es donde empieza todo ese proceso con mi familia de que no me creen al inicio. Porque cuando yo me convertí, fui a buscar de Dios, para ellos fue algo repentino, porque yo la experiencia nunca se las conté al inicio. Cuando el pastor también me habló de parte de Dios en la iglesia, tampoco se los conté. Pasó un mes, tampoco se los conté. Y ya cuando después de ya 3-4 meses decidí meterme a doctrina, ahí es donde me dijeron, ¿por qué te estás yendo constantemente ahora al templo? Si ya habían pasado 3 años, casi 4 años que tú ya no buscabas de Dios. O ibas de vez en cuando solo para cumplir con los hermanos, ibas así muy una vez cada 2 meses. Prácticamente se comenzó a levantar la familia. Y mi familia comenzó pues a levantarse, ¿no? Quizás pues con justa razón en cierto momento, porque pues por mi testimonio, ¿no? Anterior,
y por mi falta de confianza también a ellos. Entonces ese es el momento donde pues mi familia empieza a dudar. ¿Qué te dijeron? Bueno, ellos primeramente cuando me dijeron por qué voy mucho al templo, me dijeron, simplemente me hicieron una observación, estás yendo mucho al templo, ¿no? Está bien, qué bueno, me dijeron al inicio. Okay. Los primeros meses. La primera semana. La primera semana me dijeron, qué bueno que estés yendo al templo. Y después me dijeron, ¿por qué estás yendo al templo? Y eso se transformó en un, ¿estás seguro que de verdad estás yendo a buscar de Dios verdaderamente? ¿Por qué? Porque a pesar de que yo ya estaba convertido y demás, habían ciertas cosas en casa pues que de un momento a otro pues no se pueden cambiar. Llegaba a mi casa y pues ese tipo de roces con mi familia y demás no cesaban todavía por parte de mi familia hacia mí, porque muchas veces me preguntaban cosas o decían cosas de mí y demás y yo me sentía mal. Claro. Mis respuestas, claro, ya no eran las mismas, mi actitud hacia ellos ya no eran las mismas, había cambiado, pero todavía ese sentir de mi familia con mi vida anterior seguía vigente. Y en ese momento, cuando ya llega un tope, donde la familia ya se cuestiona y el por qué tanto ir, ¿qué te dijeron? Ese tope fueron dos motivos. Fueron dos ocasiones. La primera ocasión fue por mi trabajo. Yo en ese entonces trabajaba para redes sociales, hacía contenido en redes sociales y demás. Aunque cuando ya me convertí, yo dejé de hacer eso, pero trabajaba todavía en la empresa. Entonces, en ese entonces yo empecé a ir a doctrina. Para esto yo a mi jefe le pedía permisos constantemente, miércoles, sábados, a veces los viernes también por los cultos jóvenes. Quiero ir a la iglesia, le decía. Y hasta que un día pasó casi un mes de eso y mi jefe me dice, vamos a conversar, ven a mi oficina. Sí, momento serio. Momento serio, yo decía. Bueno, aquí yo creo que hasta que quedé, hasta luego, chao, le decía todo. Me iba despidiendo, ¿no?, mientras caminaba a la oficina. Y mi jefe me dijo algo bueno, me contó su testimonio. Me dijo que él también, así como yo, había pasado por eso. Estaba en el trabajo y estaba buscando de Dios el joven. Pero eso yo nunca lo sabía. En un momento me dice, yo con tu edad más o menos, un poco mayor, me dice, para ese entonces yo tenía pues no 17, 18 años. Me dice, a tu edad yo también busqué de Dios y también tenía trabajo. Pero yo tuve que decidir, me dice. Y él ahorita es empresario, pues mi jefe tiene varios negocios. Pero él me dice, yo decidí si buscar de Dios o ir o el trabajo. Y yo decidí por el trabajo, me dice. Ahora te toca decidir a ti, me dice. Wow. Y cuando me dice eso, yo me acuerdo, Dios me trae a memoria una prédica de un pastor. Y bueno, no solo una prédica, varias. Y también lo que dice la palabra, ¿no? Pues, donde está tu corazón, ahí está pues tu tesoro, ¿no? Esa es la palabra, si nosotros estamos, nuestro corazón está con Dios, ahí debe estar. Ahí debemos estar. Entonces viene ese mensaje a mi corazón, en mi mente, entonces, y me dice, decide. Pero te doy tiempo, me dice. Y yo en ese entonces no era, pues, no me dé tiempo. Yo ahorita corto. No era de hacer eso, porque recién estaba iniciando. Pero ciertamente, pues, cuando yo me dijo eso, estaba un poquito temeroso. Y decía, ¿ahora qué digo? ¿Qué va a pensar mi familia? Y ahí venían los ataques. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a decir? Es un trabajo. Es un trabajo, me están pagando y tengo que estudiar también. Estoy pagando mis estudios por parte. Llegó un momento donde pasaron unas semanas y es donde yo ahí les dije, disculpe, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás llegó el trabajo. Decidí buscar de Dios. Contra todo y contra todos decidí buscar de Dios. Estabas decidido. A pesar de que ya me habían ofrecido también quedarme a vivir en ese departamento. Me habían ofrecido no gastar. Había también una iglesia quizás cerca, pero la cosa es el tema de los horarios de los trabajos. Simplemente iba a ser un cristiano de domingos nada más. Y en ese tiempo estabas trabajando para redes sociales. Estaba trabajando para redes sociales. Y como los que trabajamos para redes sociales, sabemos que a veces no hay una hora exacta de cierre realidad, y... Claro, o sea, para ellos la apertura era pues 11, 10 de la mañana, era normal, pero la salida muchas veces era 7, 8, 9, 10. Había días que quedaba completamente en el departamento a trabajar de un día para otro. Y esos días no iba al templo. Pero ya ahora el trabajo que me estaban proponiendo y la decisión que iba a tomar era radical, porque me decían, si tú decides el trabajo, ya no vas a tener tiempo para el templo, porque te vas a quedar a vivir acá. Fue claro y honesto tu jefe. Y fue claro y honesto mi jefe. Me dijo las cosas tal cuales. Y yo tuve que decidir. Y me decidí por Cristo, uno, por la experiencia que había tenido, y dos, porque yo confié plenamente en la promesa que Dios me hizo en ese sueño, y también en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasó a continuación? Mi familia. Tu familia, Dios mío, ¿cómo lo tomó?
pasar una semana también, una semana y media, para yo recién decirle a mi familia que ya no estaba trabajando, porque yo me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo y mi familia, como ellos salían, no se percataban mucho de eso. Pues. Salían temprano, yo salí un poco más tarde. Y cuando yo llegaba, ellos llegaban después que yo. Entonces, una vez me encontraron, llegaron temprano a mi casa. ¿Qué haces acá? Yo les decía, bueno, por hoy, solamente me abstuve de decirles, por hoy no estoy trabajando, les dije. En aquel momento. Hasta que mi papá se dio cuenta, porque pasaron 2 o 3 días, y me dijo, hijo, ¿por qué no estás trabajando? Y yo le dije, verdaderamente papá ha pasado esto. Y le conté toda mi experiencia. Y al final de cuentas, lo mismo siempre. ¿Cómo es posible que vayas a dejar el trabajo por la iglesia? Que te han metido en la cabeza, que el dinero es lo más importante. Tú estás joven, tienes que trabajar, progresar, no dejar de estudiar. Para mí fue difícil porque nunca hemos sido, mi familia nunca ha sido pues una familia pues de solvencia vasta, ¿no? Pero gracias a Dios el Señor siempre nos ha estado respaldando. Cuando yo tomé esa decisión, toda mi familia, hasta mis hermanos que casi nunca opinaban, se levantaron. Me dijeron, no eres un ejemplo para nosotros, y etcétera de cosas. Comentarios, sí, que me desanimaron, ciertamente me desanimaron. Porque pues estaba empezando a buscar de Dios, pero no me desanimaron de buscar de Dios, sino que me desanimaron en el alentarme a buscar otro trabajo, quizás. Es ahí donde yo empecé a orar. Y empezó un proceso también de 3 años. Porque yo empecé a buscar de Dios. Y cuando yo en esos 6 meses, después de pasar mi doctrina, después de haber dejado ya mi trabajo, es porque yo dejé mi trabajo en las 3 primeras semanas de haberme metido a doctrina, dejé mi trabajo, después de esas semanas. Pasó todo mi proceso de doctrina y decidí bajar, y pues me aprobaron el bajar a las aguas, ¿no? Tomé mi victoria. ¿Te bautizaste? Me bauticé, pero para bautizarme también pasó, ahí viene el segundo proceso, la segunda lucha, donde mi familia, yo les doy la noticia, bueno, me aprueban ya, ¿no? Normalmente es normal pues decirle, no, tengo la convicción de bajar a las aguas, quiero bautizarme, me meto a doctrina y le cuento a mi familia que ya estoy en doctrina. Lo mío fue al revés, porque yo todavía tenía ese temor de decirle a mis padres, le decía estoy en doctrina, pero mis padres decían, amén, pero todavía no sabían pues que yo estaba verdaderamente decidido de poder bajar a las aguas. Y cuando ya el pastor me aprueba, yo voy a contarle a mi familia. Y es ahí donde viene una alegría, temor. Yo tenía felicidad por la victoria que el Señor me había permitido dar, el cambio que el Señor me había permitido en mi vida. Pero también el temor de, ahora, ¿qué va a decir mi familia? Porque mi familia no entiende de esto. Muchas veces yo conversaba con mi padre y mi padre me decía, busca a Dios a tu manera. Busca a Dios al tiempo que Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú estás estudiando. Dios sabe que no tienes tiempo. Dios conoce que tú puedes orar de vez en cuando. Y yo sabía y sé que ciertamente no es así. Entonces le hablé a mi papá, primero a mi papá, porque mi mamá, mis hermanos no eran mucho de... Yo era soy más cercano a mi papá que al resto de mi familia. Entonces le conversé. Y mi papá me dice, bueno, si es tu decisión, me dice, la voy a aceptar, pero piénsalo bien, me dice, piénsalo bien. No es una decisión de juego. Que no es una decisión de juego, claramente. No es de juego joven esa, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Que me dice, pero háblalo con tu mamá y con tus hermanos también. Nos sentamos un día en familia para tratar otros temas del hogar, porque a veces sabían ciertos conflictos todavía en el hogar, ¿no? Que pasaban. Y esa era mi otra batalla también. Decía, yo estoy buscando de Dios, ¿cuándo va a cesar todo esto? Decía. Y llegó pues el momento donde yo le dije, mamá, papá, hermanos, yo he tomado la decisión de bajar a las aguas. Como cerrando los ojos. Abrí mis ojos, todos viéndome con una cara de incertidumbre. De decir, ¿verdaderamente tú quieres bajar a las aguas? Y yo lo entendí perfectamente. Yo sabía más o menos que esa iba a ser la reacción. Anhelaba yo querer que sea de otra manera, ¿no? Pero no, pues. ¿Sabe por qué? Porque pues, mi familia me conocía de tiempo. Y ya sabían cómo habías reaccionado y todo. Sí, entonces todo eso pues fluyó en que me dijeran, ¿estás seguro? Que él dudara. Claro, porque mi mamá también sabía pues que eso no era un juego, no es algo. Me dice, mi mamá siempre ha sido bien temerosa de las cosas de Dios. Quizás no es cristiana, no lee tanto la palabra mucho y demás. No está dedicado su vida pues a ser cristiana. Pero siempre, gracias a Dios, como le dije al inicio, mi familia de valores en las cosas de Dios siempre ha respetado. Pero por esa razón también me habían conocido como yo era antes. Y eso había causado el rechazo de mi familia. Estuve luchando en oración, no personalmente con mis padres, pero
en oración, hablando con mi pastor, qué consejos me daba para no desmotivarme, porque el recibir eso de mi familia, a pesar de que el Señor había cambiado mi vida, no fue fácil para mí. Qué importante, ¿no? Es cuando el pastor te da el consejo, la orientación, no te deja solo, Sí. sino está ahí. Y es más que tú le abres tu corazón al pastor. Claro, muchos jóvenes quizás a veces se preguntan, como me pasó en mi caso, reciben muchas veces de sus padres, ¿no? Decir, ¿por qué mucho vas a la iglesia? ¿Cuál es la importancia de congregarte siempre, siendo joven? Y estás perdiendo tu tiempo. Pero en realidad no. En realidad cuando tú vas a la iglesia justamente es para eso. Hay pastores que te aconsejan, hermanos que te pueden alentar. Todo el ambiente y también la presencia de Dios que se encuentra ahí, que lo principal es lo que hace pues que justamente todo eso siga acrecentando nuestra fe, ¿no? Y es ahí pues donde pasó un tiempo y ya mi familia por fin, gracias a Dios en oración, aceptó. Quizá no del todo, pero aceptó. Llegó un momento donde me enteré también de que mis padres de un momento a otro me dijeron, hijo, si tú has tomado esa decisión, esperamos que Dios te bendiga bastante, porque llegó el día del bautizo y me dijeron, nosotros te vamos a acompañar. Qué bonito, estuvieron presentes. Y yo en ese momento, pues mi corazón se llenó de alegría. Me olvidé de todas las cosas que habían dicho, de todo lo demás, y dije, ciertamente Dios está obrando. Poco a poco, Dios está obrando. Ese día cuando bajé a las aguas, también fue otra experiencia bonita. Yo bajé a las aguas y sentí algo especial. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido cuando estuve abajo. Porque es como que cuando estuve abajo y salí, sentí como que todo lo que había quedado atrás, todas las cosas que habían pasado anteriormente en mi vida, es como que el Señor me dijo, llegó un momento donde a partir de ahora ya estás confirmando lo que yo he hecho en tu vida. Esta es la confirmación del testimonio que a partir de ahora yo voy a empezar a cumplir en tu vida. Y yo entendí de que ahí empezaba el proceso. Ahí es donde empezaba verdaderamente pues todo el camino. Muchos dicen, no, yo ya tomé mi victoria y hasta aquí llegué, me bauticé y ya gané. Pero no, es justamente ahí el punto de partida donde uno verdaderamente inicia este proceso que es el cristiano. Qué bonito la historia que me cuentas y ese momento tan especial que tuviste con tu familia. Y me gustaría que puedas contarme qué pasó luego de que te bautizaras y cuáles fueron esas victorias que el Señor te entregó, muy aparte de los sucesos ya que el Señor ya te permitió pasar. Bueno, a partir de que me bauticé, el Señor empezó a trabajar con mi familia. Primeramente en mi hogar quizás hubieron también otras pruebas, ¿no? En todo ese tiempo. Lo principal que el Señor me permitió experimentar fue el tema de la oración. Como cuando uno ora, busca de Dios. Y qué bonito es tener en secreto muchas cosas nosotros con Dios. Nuestras oraciones, dejárselas para con Dios. Muchas veces es bueno pedir consejos a los pastores, pero hay cosas que muchas veces de repente quizás debemos orar para que sea Dios quien nos responda, sea Dios quien nos dé esa bendición y recibir esa bendición de parte de Dios. Entonces, una de las primeras cosas fue en un viaje misionero. Al primer año que yo me bauticé, habrá pasado unos 4 o 5 meses aproximadamente, y un pastor anuncia un viaje misionero. ¿Quiénes quieren ir? Y yo, ni corto ni precioso, Sebastián, heme aquí, Señor, presente. Pero no tenía trabajo y no tenía dinero. Sí, y el viaje misionero medita. Claro, coste, claro. Medita. Entonces, yo en ese entonces dije, bueno, yo sé que Dios me va a dar la posibilidad de poder ir, porque Él me va a dar un trabajo, me va a dar la capacidad de un cachuelito, algo por ahí va a salir, dije en aquel entonces, para poder buscar a Dios. Pero para aquel entonces yo también ya no seguía estudiando. Dejé mi carrera. Dios me permitió dejar mi carrera. Ni bien yo busqué de Dios, permitió dejar mi carrera, o me cortó la carrera prácticamente, porque ya no tenía cómo solventarlo. Justo a mi papá le empieza a ir mal en su trabajo por el tema de la demanda de su trabajo. Empieza a ir mal en su trabajo, mi familia también, es como que la solvencia baja y yo me quedo también sin trabajo. Pero viene la bendición del viaje misionero. Entonces es ahí donde yo digo, heme aquí, yo voy. Pero después de decir amén, caí en cuenta y dije, pero yo no tengo trabajo, no tengo nada. El Señor hará algo. Y me acordé también que el pastor, no me acordé, perdón, 2 días después de eso, porque el viaje misionero todavía era después de un mes, Okay. 2 días después el pastor predica. Todo aquello que pidas en oración creyendo, el Señor te lo va a conceder. Solamente, y hace así el pastor, solamente ven aquí al altar, dice. Ven aquí al altar. Sebastián, adelante. Dios. Y yo sentía que eso era de parte de Dios diciendo, aquí te estoy esperando, decía el Señor, solamente ora. Yo decía, ¿y le cuento mis problemas a mis hermanos para que me den consejo? ¿O lo dejo? Voy a confiar en Dios. Me metí de rodillas al altar, me puse a orar. Y fue 2 días nomás que estuve orando.
2 días, porque yo dije, ya no quiero insistirle a Dios, porque Dios sabe. Simplemente lo dejo en tus manos, Señor, dije. De aquí yo no voy a volver a tocar el tema. Y dije algo que es bueno tenerlo siempre en cuenta. Si es tu voluntad, y si tú tienes algo preparado allá donde voy a ir, porque no quiero ir solamente por darme el lujo de ir. Si tú tienes algo preparado para mí allá en el viaje misionero, permite que yo vaya. Se acercaba, faltaba una semana para el viaje, faltaban 4 días, faltaban 3 días y no había señal de ningún trabajo, no había señal de nada. Uy, Dios mío. Y el pastor pregunta nuevamente, faltando 3 días, ¿quiénes son los hermanitos que van a ir? Ya no levantaste la mano. Y yo no quería levantar la mano, porque algo me decía sentir, ¿para qué vas a levantar la mano? Ya has orado, Dios no quiere que vayas, algo me decía. ¿Cómo es, no? El enemigo. El enemigo, así es. Entonces, pero algo dentro de mí decía, pero si tú has confiado en Dios, ¿qué permite que Dios no lo haga en un día? Dios lo puede hacer. Y algo dentro de mí me dijo eso, que era el Señor hablando en mi corazón y decía, si tú has puesto eso en oración, ¿qué le impide a Dios que haga que te dé esa bendición? Para esto, yo ya pues no lo conté quizá en su momento, pero cuando yo, un día antes de bajar a las aguas, el día domingo, yo recibí la promesa del bautismo del Espíritu Santo en oración. Qué lindo regalo. Y verdaderamente lo menciono, ¿por qué? Porque cuando recibes la promesa del bautismo del Espíritu Santo, Dios te da experiencias distintas a quizás de repente uno no lo tiene en su momento. Pero eso es cuando uno lo pide verdaderamente. Y yo digo, pero si el Señor me ha dado la promesa, y antes yo sentía eso y lo anhelaba con todo mi corazón, ¿por qué esto también el Señor no me lo puede dar? Dije. Y levanté mi mano. Dije, yo voy. Por fe. Por fe. Dentro de mí yo decía, por fe. Decía, amén, pastor. Decía, yo voy. Y el pastor, muy bien, hermano Sebastián, va a ir, el hermano tal también, el hermano tal. Y yo volteaba y los hermanos ya sabía que ellos ya tenían todo. Y yo decía, Señor, le pido a mis hermanos que me presten. Como que una tentación me quería dar de decir, ya no confío más, pide prestado y después ya pagarás. Pero yo decía, no, voy todavía a perseverar. Salí del culto y el día siguiente dije, faltan 2 días para el viaje. Llegué al culto y mi cabeza estaba en bueno, lo que Dios quiera. Si Dios quiere, amén. Estaba pasando más o menos así como pensativo al culto, estaba como que me daba vueltas en la cabeza y se me acerca la pastora. Y me decía de parte de un hermano me había dejado un sobre. No sabía si era dinero, no sabía qué era, pero me dijo, de repente era una tarjeta motivacional, algo así. Entonces se me acerca y me dice... Qué lindo, hermano. Y decía, bueno, no, es que no estaba pensando en realidad en algo económico en ese momento. Yo decía, bueno, si el Señor permite alguna bendición, sea por donde sea, gloria a Dios. Me entrega y el sobre solamente decía, de parte de Dios para el hermano Sebastián. No decía ni nombre de quién venía, ni de qué hermano venía, ni para qué era. Y yo esto del que no tenía nada, dinero, ni trabajo, ni nada de eso, yo no le había comentado a nadie, ni al pastor mismo le había comentado de eso. Dios mío. Y yo lo recibí con fe y dije, gloria a Dios, amén, y lo guardé en mi saco. ¿En ese momento no lo abriste? No, porque yo no estaba pensando en que me iban a dar nada. Yo dije, Dios, si viene de ti, gloria a Dios. Porque yo todavía estaba pensando que Dios me dé el trabajo. O sea, yo no estaba pensando que me iban a dar una bendición. Estaba pensando que Dios me dé un trabajo. Y dije, bueno, pasé el culto, escuché el servicio, salí gozoso, feliz, gloria a Dios, mi victoria. Llegué a mi casa y cuando me estoy retirando el saco, veo el sobre. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Dije, hay que leer el mensaje. Hay que leer el mensaje, hay que leer la cartita que me han enviado. Dije, gloria a Dios. Entonces lo saqué y abro y leo, de parte de Dios para el hermano Sebastián. Bueno, vamos a ver qué es lo que tú tienes para mí. Abrí, hermana, delante de Dios. Era exactamente la cantidad que yo necesitaba para ir al viaje. Dios cubrió bueno. Pasajes, cubrió estadía, cubrió comida, cubrió todo. No tuve que pedirle a mi papá, a mi mamá, no tuve que pedirle nada a nadie. Y yo me di cuenta verdaderamente que la oración tiene poder. Así es. Dios permitió ese proceso. ¿Cómo es Dios? Dios permite todo ese proceso. Permite ese proceso para que el Señor pueda hacer su obra. Porque cuando Dios hace las cosas es muchísimo mejor que fuera de repente quizás un trabajo. Hasta un trabajo quizás hubiera sido menos bendición todavía de lo que el Señor en ese momento me dio. Así como esa bendición, también tuve otra similar más adelante que le comenté pues que no estudiaba. Dejé de estudiar. No tenía trabajo, la economía estaba mal y yo estaba triste. Porque ya imagino en ese momento no estar estudiando, es pensar la familia, cómo reacciona también. Claro, porque no solo mi familia, también algunos hermanos me preguntaban, me decían, Sebastián, ¿qué vas a hacer? Estás joven y no estás estudiando ni trabajando.
Y yo estaba buscando Ya trabajo. me imagino cómo estarías pensando en tu cabeza, todo. ¿Y ahora qué Estaba será? en un trabajo, pero salía al mes, porque pues no podía mantener el ritmo porque me alejaba de las cosas de Dios. Después de salir de ese trabajo, pasaron 2, 3 meses, buscaba otro trabajito, 2, 3 semanas y se me salía. Y ahí, pero así no ibas a poder Y así sustentar tus estuve estudios. durante 2 años y medio. O sea, desde que me convertí, me bauticé, hasta 2 años y medio después, casi 3 años, es que me convertí. Es ahí donde Dios me hace encontrar un trabajo, que no es el que gracias a Dios tengo ahora hoy en día, pero en ese trabajo pasó algo que el Señor me hizo experimentar la gloria de Dios. En ese trabajo, todos los trabajos eran personas que no buscaban de Dios verdaderamente, pero una persona, una señora mayor que trabaja ahí, yo trabajaba en un restaurante como mesero. Entonces, la abuelita que vivía ahí en esa casa, vamos a decirlo así, ella me aconsejaba siempre, me decía, sigue buscando de Dios. No sé por qué siempre ¿Te alentaba? me alentaba, decía, sigue buscando de Dios. Dios es bueno, y me predicaba la palabra también, gracias a Dios. En medio de todos los trabajadores que no buscaban Dios, la dueña de la casa, creo que era, ella siempre me alentaba y me decía, Dios te va a dar algo más adelante. Y yo decía, pero se supone que ella quiere que yo trabaje aquí para que gane más, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Es como que me estuviera diciendo que aquí no te vas a quedar. Y casi cierto tiempo me decía, Dios tiene algo preparado para ti, me dice, sigue buscando de Dios. Y yo, amén. Hasta que llega un momento donde por ese trabajo se fue como que acrecentando más la demanda, casi a fin de año. Hablo del año pasado. Casi a fin de ese año se fue acrecentando la demanda, entonces yo dije, ya no puedo congregar, no puedo buscar de Dios. Me estoy sintiendo que me estoy alejando un poco. No en el tema tanto espiritual, sino en el tema de congregar. Y dije, ¿Te preocupaste? Me preocupé. Porque hasta el pastor se dio cuenta, me dice, hijo, no estás estudiando, estás dedicando todo el trabajo. Y me estaba desgastando también físicamente y mentalmente. Es donde digo, me puse a orar. Y el Señor me pone a sentir, renuncia, porque yo te voy a dar otra cosa. Renuncia. Yo tenía temor, dije, nunca he renunciado así para que el Señor... Después de tiempo te dio un trabajo un poco más estable. Un poco más estable. Entonces es donde por fe digo, si aquí me están diciendo, hasta la misma persona del trabajo me está diciendo que el Señor me va a dar algo, y el Señor en una oración me está haciendo sentir que tengo que renunciar. Por fe dije, hasta aquí llego. Me acuerdo que este año, inicio del año, salí un 7 de enero, día miércoles. Salí del trabajo. Dije, disculpe, de un momento a otro. Llamé a la dueña y le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme. Gracias. Cumplí mi día normal, pero le dije, gracias, hasta aquí nomás llegué. Necesito buscar de Dios, necesito estar más con mi familia. No me estoy sintiendo cómodo. No te preocupes, me dice. Amén. Adelante, me dice. Salí de buscar ese trabajo y a los 2 días me llaman de una empresa que hace tiempo había trabajado, que es la que gracias a Dios estoy ahorita. Y el jefe, sin currículum, sin nada, me da el trabajo. Me da el trabajo, pero más de eso, pasa medio año y yo seguía sin estudiar y sin poder ahorrar. Venían gastos de un lado y de otro lado. Y tenía una deuda que ascendía casi 6,000 soles en mi instituto. Y usted sabe que ese tipo de deudas no son de perdonarse, nada. Sí, exactamente. Gracias a Dios, como Dios me permitió hacer una oración. Le dije, si es necesario que yo termine mi carrera para poder servirte en la obra, permite que yo termine mi carrera. Permite que mi familia también apruebe el seguir buscando más de ti. Permíteme poder tener más experiencias que me afirmen. Pero en medio de todas esas oraciones estaba mi carrera. Habían pasado 3 años y medio que yo no había podido terminar mi carrera. Y de un momento a otro me llegó un correo. No soy mucho de recibir mis correos, pero me llegó un correo institucional. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. No voy a hacer Haciéndote recordar la deuda. me estén haciendo la deuda. Porque yo estaba tratando con todos esos trabajos de ahorrar, pero no llegaba, delante no llegaba ni a 2,000 soles en ahorrar durante todos esos 3 años y medio. Recibí el correo, lo abrí con temor. Pero un mensaje cambió todo completamente. Me dijo, alumno Sebastián, con código tal y tal, de tal instituto, su deuda ha sido subsanada, su pago inicial ha sido subsanado, su primera cuota ha sido subsanada, no va a pagar nada. Queremos que termine de estudiar su carrera. Después de 1 mes y medio de haber orado por eso, el Señor me responde. Y yo dije, me asusté, dije, esto no es normal. Dije, llamé, aún con duda, aún teniendo esa duda. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y justo estaba leyendo la palabra de Dios y la palabra del Señor dice, justamente, Dios honra a lo que le honra. Cuando uno es fiel delante de las cosas de Dios, quizás no en lo público, en lo privado, cuando uno tiene comunión con Dios, busca a Dios verdaderamente y Dios tiene un propósito a través de eso,
el Señor nos bendice grandemente. Le conté a mi papá y es ahí donde mi papá empieza a buscar de Dios a través de ese testimonio. Pasaron ciertas cosas en mi casa, sí, pero mi papá se da cuenta de que Dios verdaderamente estaba orando. Y es ahí donde mi papá empieza a buscar de Dios. Antes él no iba casi nunca a la iglesia los domingos. Y yo a veces le insistía para que vaya, y es ahí donde él me empieza a dar las puertas abiertas para poder ir. Amén, Bobby, me decía. Hasta que llegó un momento donde yo dejé de insistir. Y un día, llegando a la iglesia yo, sin decirle nada a mi papá, vi a mi papá entrar por esa puerta a buscar de Dios. Y verdaderamente yo me alegré bastante, porque él no me dijo que iba a ir. Pero ciertamente cuando un cristiano tiene ese testimonio, Dios es el que trabaja en las demás personas. Exactamente. Yo pensando que mi papá iba a ser el último en buscar de Dios, porque su carácter siempre ha sido muy radical de mi papá en temas de seriedad y demás. Y buscaba a Dios a su manera, pero gracias a Dios, Dios ha hecho la obra en él, ¿no? Qué lindo es cuando un cristiano persevera en los caminos del Señor, que no se detiene por las cosas que le diga la familia, sino que sigue creyendo en Dios, aquel Dios vivo, capaz de hacer todo lo que para humanamente es imposible, para Él es todo posible. Gracias, Sebastián, por haberme compartido tu historia, por habernos contado estas bonitas experiencias que el Señor te permitió atravesar, aquellas batallas también que pasaste para que hoy estés aquí declarando públicamente tu fe. Y queremos invitar a toda nuestra audiencia de Betel que no se olviden de compartir esta historia y no se olviden de escuchar el siguiente episodio de Batallas Espirituales por nuestro canal de YouTube a través de Betel Televisión. Nos vemos en el próximo episodio.